Hola, ¿cómo están todos? Hace mucho tiempo que no hacía videos, más o menos desde la época de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, allá por septiembre, donde hice un análisis de la derrota del gobierno en aquel momento, y obviamente tenía que continuar haciendo análisis políticos a partir de lo que fue la victoria del gobierno en octubre y cómo se fue malgastando ese triunfo electoral en estos meses de noviembre y diciembre. Debido a algunos temas personales que he tenido, no he podido realizar esos videos. Entonces, en este último video del año, que ya pasó la Navidad, que estamos en vísperas del Año Nuevo, me permito realizar una reflexión sobre algunas cosas, no sé si tanto de política, porque creo que es un tema medio cliché. Todos sabemos más o menos lo que ha sucedido en este tiempo y sabemos cómo van las consecuencias de lo que ha sucedido, que obviamente terminará indefectiblemente mal. Pero bueno, acá yo me enfocaría, como quiero enfocar con ustedes, charlando con ustedes, en cuestiones más terrenales en el sentido cotidiano. Me he puesto a pensar mucho, eso es algo que tal vez no todo el mundo debería hacer. De hecho, mucha gente no lo hace, va a ser parte de ese top, de fijarnos a dónde estamos parados como especie, pero me he puesto a pensar mucho acerca del futuro y de las generaciones y del conocimiento y la inteligencia. No artificial, la inteligencia humana. La inteligencia artificial es otra cosa. Obviamente que hay gente que apuesta muy fuerte porque la inteligencia artificial termine reemplazando definitivamente a la inteligencia humana. Por ahora no se están viendo los resultados, lo que se ve es una especie de burbuja o una burbuja, en algún momento va a estallar. Las ganancias se consiguen con inyecciones de capital. Y si ustedes ya saben que las inyecciones de capital nunca pueden dar una ganancia, porque el resultado de la ganancia es la producción de bienes y servicios o la producción de algo que facilite la producción de bienes y servicios. Es decir, que sea un bien o servicio anterior y superior a la producción misma de bienes y servicios que usamos todos los días. La inteligencia artificial hasta ahora lo único que produce son poemas de baja calidad, imágenes de alguna calidad más o menos, mejor que hace unos años, y nada, y algunas cosas más. Y es un enorme consumidor de capital y de energía y de agua. Entonces, vamos a enfocarnos en la inteligencia humana. Esto voy a trasladar un poco con el capítulo de la educación. Como se aprobó el presupuesto, yo celebro que se haya aprobado, se aprobó un presupuesto que tiene un desfinanciamiento importante en educación. Y la reflexión que me hago en este punto particular, a los 3 minutos 25, es sobre justamente si vale la pena gastar tanto dinero en nuestros niños. ¿Y por qué digo así? ¿Por qué me atrevo a ser tan categórico? Esa es la palabra que quería usar, categórico, para no decir insultante, que también es una palabra interesante para este contexto. Categórico contra nuestras infancias, nuestros niños. Básicamente por el simple hecho de que gastando más o gastando menos, los niños no aprenden, no están aprendiendo. No es un problema del método solamente, no es un problema de que el método ha quedado perimido porque es un método que importamos desde la época de Federico de Prusia, desde el padre de Federico el Grande, o sea, el rey sargento. De ahí viene esto, porque a esto empezó en las academias militares, el pupitre, al frente, la maestra, todo eso viene de ahí, que antes no era una maestra, era un tipo grandote que te gritaba y que te decía que tenías que ir a primera línea, decías las cosas mal. En aquellas épocas de Prusia, un país, si yo le pregunto a la mayoría de los pendejos de estas generaciones, incluso a gente más grande, no va a saber que existió. Entonces,
por ahí lo conocen con un chiste de los Simpsons, pero tampoco ni siquiera con eso. Todo lo que estoy diciendo al respecto es que por más que pongamos dinero, si nuestros niños no aprenden ni siquiera a escribir correctamente, porque no saben agarrar un lápiz y una lapicera, y escriben garabatos, y no pueden hacer una simple composición de un tema, como la vaca, con oraciones, y con un mínimo de coherencia, por más que le tiremos dinero, o les dejemos de tirar dinero, el resultado va a ser lo mismo. Acá hay que tratar de estimular la curiosidad. Esto lo dije en una reunión que tuve en Magdalena, política, donde justamente dije la educación no tiene que concentrarse en el método, porque el método está anticuado, sino en tratar de proyectar, de que la instrucción proyecte. No dije educación, dije proyección, proyecte, y que saque lo mejor los niños. Porque siempre usamos la educación pública o la instrucción pública con la metodología del balde. Le metemos información como le metemos agua al balde, y eso no funciona, no funcionó nunca, porque no tenemos que memorizar las cosas, tenemos que analizarlas y entenderlas, y una vez que las analizamos y las entendemos, podemos decir que las hemos aprendido. Y otra cosa importante, el proceso de aprendizaje, el desaprendizaje, que es mucho más difícil incluso, porque uno puede olvidar lo que ha aprendido. Eso no es un desaprendizaje, lo olvidaste. Desaprender es decir, el conocimiento que tenía es inútil y lo largo. Es algo plenamente individual y plenamente consciente. Esto no me sirve saber cuánto va la luz de la Tierra al Sol si yo tiro con un láser. O no me sirve cuánto tarda la distancia de la luz del Sol a la Tierra. No me sirve. No tiene ningún sentido. Si yo necesito ese conocimiento, un conocimiento o un sector de mi conocimiento para poder desarrollar mis actividades cotidianas. Me interesa saber cómo hacer una opción, cómo trabajar en opciones y cómo trabajar en derivados de opciones, cómo trabajar para hacer una casa. Puedo informarme acerca de cómo fue la Segunda Guerra Mundial y dónde se desarrolló la batalla de Stalingrado o las Ardenas. Pero tengo que saber cómo hacer un pastón, cuánto de cal tengo que poner, cuánto de cemento, cuánto de agua, cuánto tiempo tiene que quedar bien consistente el cemento para que yo pueda usarlo en la construcción de la casa. Yo tengo que saber leer un plano para construir una casa. Por ahí soy muy bruto, por ahí soy un obrero casi peón y no necesito leer el plano, pero por lo menos necesito saber cuánto mide la habitación en la cual estoy trabajando y en cuánto tiempo más o menos podría terminar, aunque sea a ojo, aunque sea pensando. Por eso, todas estas cosas no dependen del presupuesto de educación cero o del presupuesto de educación $1.000 millones o 2.000 o lo que sea. Dependen de estimular la curiosidad de los niños en la etapa de niños. Pero eso no está pasando porque la curiosidad se satisface muy rápidamente, porque la curiosidad, en vez de obligar a un proceso de pensamiento que tiene un cierto tiempo de elaboración de la respuesta para contestar la pregunta y dejar implícito además el aprendizaje, será reemplazado con esto. Entonces uno busca la información acá está el diccionario, acá está la enciclopedia que uno compraba y atesora como alguien de mi edad, que yo no me considero millennial, me considero parte de la última, de la generación anterior a los millennials, de la generación X, si mal no recuerdo, pero que consideraba a los libros como algo importante.
a las enciclopedias, a los diccionarios, y que todavía, si quiere saber una palabra, por ahí acude a ellos. Salvo que la quiera hacer muy rápido, entonces uso el Google, y el Google con la inteligencia artificial me da una definición, que trato de no leer, porque por ahí está alucinando, y entonces me voy hasta una página donde le doy el clic, y le doy el crédito al creador del contenido, que lo pensó, que lo estudió, que lo redactó, que adquirió ese conocimiento, y lo busco ahí. Si no me gusta esa respuesta, voy a otro, y sí, es verdad, tardás más tiempo, y no te quedas con la primera respuesta. Eso forma parte de la inteligencia, eso forma parte del análisis crítico, y yo veo que esta generación, al menos en este país, supongo que en el resto del mundo será más o menos igual, espero equivocarme, es patético el nivel de instrucción y educación de nuestros niños. Hablo de los hijos de mi generación o de la generación millennial, que son más tontos que sus padres. Porque la manzana no cae lejos del árbol. Si vos sos tonto, vas a tener un hijo tonto. Puede ser un poco más inteligente que vos, pero no va a ser mejor que vos. Ojalá fuera así. Pero no lo es. No lo es. ¿Sabe por qué no lo es? Porque no tiene estimulada la curiosidad, y la curiosidad que se estimula es rápidamente satisfecha con el aparatito. El aparatito es un gran destructor de curiosidades, porque si todos los secretos del mundo están adentro del aparatito, del celular o de lo que porno sea, no tiene ningún sentido entonces proyectar la curiosidad. Y la proyección de curiosidad se hace con el maestro en el aula. Si vos querés enseñarle una regla trigonométrica, si vos querés enseñarle la regla de Poincaré, que le costó una generación de matemáticos entender, o si querés explicarle que te diga cuántos números puede tener 3,14, por lo menos que se sepa hasta el número 7 de esa relación, que es la última de la calculadora, más o menos. Todo esto que te estoy diciendo forma parte de estas preocupaciones que yo tengo. Estas preocupaciones no van solamente por si se aprobó el presupuesto, que en el artículo 30 dice se reduce de 6 a 1% del Producto Bruto Interno. Que lo descubrieron en el Senado y lo votaron igual. Perfecto, y la Cámara de Diputados no detectaron nada. Tenemos un nivel de calidad de legisladores espantoso, horrible. La peor de todas. La gran mayoría vienen de La Libertad Avanza, encima de los que se suponen que vienen a arreglar el problema, de la escoria que juntaron los Milei para llenar las bancas, las listas y después las bancas de la Cámara de Diputados y cobrar de nuestros esfuerzos y de nuestros salarios y de nuestros impuestos millonadas, que después dicen que no les alcanza para nada. A una o tres o cuatro diputadas les habrá dado un mamporro, por decirme eso, intelectualmente hablando, a las cuales llamé absolutamente inadecuadas para estar sentadas en lugar que están sentadas. Y acá quiero hacer una glorificación de la casta, porque vamos a decirlo así, en todo movimiento humano siempre va a haber un grupo que destaque por otros, ya sea por A o por B, por condiciones objetivas o por condiciones subjetivas. Va a haber un grupo de personas que va a destacar por otro. ¿A eso quieren llamarle casta? Llámenle casta. Me importa 3 carajos. Hay una élite natural en los seres humanos de determinadas cosas. El que sabe tocar un xilofón va a juntarse con gente que sepa tocar xilofones y van a hacer una melodía, una sinfonía con xilofones. El que sepa tocar armónica va a juntarse con los que sepan tocar armónica, y si sabe tocar más instrumentos va a ser un hombre orquesta, y se va a juntar con más hombres orquesta, y vas a tener la élite, la crema de los hombres orquesta. ¿Esos serán castas? Sí, es casta, porque no todo el mundo sabe tocar la armónica, sabe tocar el tambor y sabe hacer un bailecito boludo, y son la crema innata de los hombres orquesta, o el que sabe tocar el piano, o el que sabe leer una partitura, o el que sabe dirigir toda una orquesta,
o los que fueron a la luna, 12 tipos blancos, creo que eran 12, no me acuerdo ya, lo debería renumerar en un libro, obvio, de los cuales conocemos 3 el nombre, principalmente, Armstrong, Collins y Aldrin, Buzz Aldrin, a quien se inspiraron para hacer Buzz Lightyear, el simpático personaje de Toy Story, junto con Woody, el vaquero. Eso no me lo enseñaron en la escuela, eso lo vi en la película, eso lo aprendí de la vida, eso lo aprendí de la reflexión y entender lo que estaba haciendo. Eso es una élite. Es una élite porque son personas que tienen una capacidad especial. Y todos tenemos una capacidad especial para algo. Incluso la generación esta. Lo que pasa es que no sabemos qué carajos saben hacer. Porque saber hacer un TikTok puede ser una habilidad, pero no es la habilidad necesaria para la vida. Porque puede pagar hoy, pero no sabemos si va a pagar mañana. Y acá los conocimientos no se hacen porque necesitamos los conocimientos, se usan para aplicarlos. ¿Es un criterio utilitarista? Sí. ¿Saben lo que es la palabra utilitarista? Búsquenla en un diccionario, no la busquen en Google. Razónenla si no quieren buscar en un diccionario. Eviten el pajarito. Eviten buscarlo en Twitter, eviten buscarlo en Google. Busquen en su propia mente, razónenlo. No es tan complicado. Ahora bien, si las generaciones nuevas no pueden razonar, no pueden hacer un análisis, no podemos esperar entonces, los que estamos todavía vivos en este momento y tenemos, 40 años más, nos quedan, con suerte, no podemos reflexionar de que ellos van a hacer las cosas mejor. No podemos pensar que el futuro es mejor si los tenemos a ellos por delante. No, porque ahora pueden manejar las máquinas, porque no lo sé. Ahora Elon Musk nos promete que la inteligencia artificial va a eliminar los trabajos. Lo que veo yo en este sentido, si es así, que no creo tampoco, que creo que es una fumancheada, literalmente, de eliminar los trabajos, es que va a haber más trabajos, pero muy mal pagos. Muy mal pagos. Va a haber muchos más pobres que antes, dentro de la generación que viene. Y es verdad, porque no pueden comprar autos, no pueden comprar casas, no pueden hacer nada de eso, no pueden jubilarse. Olvídense de esa palabra está muerta ahora. Porque vas a tener un nivel tan bajo de productividad, de salarios, que no va a haber posibilidad de que se jubilen por el sistema que todos conocemos y todos ponderamos. No es tanto en mi caso, porque considero que el sistema Ponzi, que significa la jubilación solidaria, implica como la IA, que la inyección de capital es lo que le da ganancias al sistema. Discúlpenme, pero eso no es sostenible. En ningún momento de la historia es sostenible. Era más sostenible la burbuja de los mares del sur que un sistema jubilatorio como el que creó Bismarck e implementaron en estos países, en este mundo. Debería haber dicho el título del video. Y estaba pensando en qué podría decir. Y como no tengo ganas de pensar en un título de un video que tantas veces pensé, lo puse como reflexiones de último año. Así que se va a llamar así, reflexiones de último año. ¿Porque soy vago pensando? O no, porque no tengo ganas de pensar tal vez en el título del video. Por eso me tomé casi 18 minutos 48 para decirte el título del video. Y por ahí hablé demasiado rápido y te conté demasiadas cosas en 18 minutos. Mi idea no es saturarte, mi idea es que entiendas el punto. El punto es que estamos perdiendo, o que esta generación que ha nacido a partir de 2000 y pico, no tiene capacidad de reflexión, no tiene capacidad de aprendizaje, no tiene capacidad de desaprender lo que aprendió, si es que lo aprendió. Acuérdense que el olvido es distinto de la capacidad de desaprender, de eliminar el conocimiento inútil y adquirir el conocimiento útil para una cuestión utilitaria de la vida. Yo considero que, acá hago una parte, yo considero que el conocimiento nos viene igual, de cualquier manera, de cualquier cosa de la vida, porque experimentamos en la vida, y acá me pongo empirista, experimentamos cosas en la vida. Sabemos que el sol sale por el este, porque nuestra visión sale por el este, ¿de acuerdo? Ahora, ¿nos interesa que salga el sol por el este o por el oeste? La verdad que es una cosa que podría desaprender.
podría decir olvidar voluntariamente, o sea, desaprender, es decir, no me interesa saber de dónde sale el sol, solo sé que sale el sol y punto. Y no me interesa, y sigo con otra cosa, sigo viendo cómo hacerme rico con opciones, o cómo invertir en oro, o cómo aprovechar los movimientos de la tasa de interés en las cauciones, en los plazos fijos, compro dólar acá, compro dólar allá, o querer producir una lata de tomates, saber cuánto contenido de tomate tiene que tener, cuánto conservante, cómo tiene que ser el tamaño de la lata, o en hacer un proyecto estratégico para vender mis tomates a China, por ejemplo. Cosa rara, porque ahora nos invaden todos los productos chinos, pero bueno, eso es otra discusión. Y el que no se dé cuenta que de esa forma se eliminan empresas eficientes e ineficientes, por igual es un idiota y merece ser catalogado de estúpido, literal, o de retrasado mental, porque no hay otra forma de explicárselo. Y esto va para gente que no está en esa última generación. Lamentando mucho esta situación, que es difícil, que es dura, es que el análisis se ha perdido en algún punto. Es que no tenemos tiempo para analizar, para ponernos a pensar en las cosas que pasan y sacar de ellas una enseñanza, un aprendizaje que forma parte de la educación y no de la instrucción. Entendiendo yo la instrucción como la entiendo, como parte de un sistema diseñado por el Estado. La educación es algo que no viene hasta el último momento de nuestra vida. A vos no te enseñan, o acaso hay algún maestro que te enseña a despedir a un ser querido, por ejemplo. Te hablo desde mi perspectiva personal, creo que nadie podría imaginar cómo despedir a un ser querido en las circunstancias en que encuentra a ese ser querido. No te lo puede explicar nadie, no te lo puede enseñar nadie. Te viene como piña y te lastima el corazón y te deja una explicación, te deja una enseñanza. Triste, lamentable, pero enseñanza al fin. Y lo analizás, y lo pensás, y lo reflexionás. Porque esa persona debería haber compartido con vos la Navidad y no pudo llegar, no llegó, se lo llevó antes, la decisión fue tomada y esa persona pereció y lo encontrás en la peor circunstancia de todas, que es encontrarla donde no lo querés encontrar nunca. Porque uno tranquilamente dice, ojalá haya fallecido en su cama, lo mismo digo yo, ojalá fallezca en una cama. Bueno, no estuvo en su cama. Imagínense dónde podría haber estado, en el mismo lugar, ¿no? Imagínense esa situación no te la puede enseñar nadie, no la puede pensar nadie, no la puede concebir nadie. Pero una vez que te llega ese conocimiento, no solamente la tristeza, la nostalgia, el pasado, sino que encima tenés que sacar a esa persona y depositarla para que se lo lleven y le hagan la autopsia o ya lo preparen para el velatorio, etcétera, etcétera. Nadie de eso te enseña, nadie te lo puede enseñar. Eso lo aprendes vos y lo aprendes de una manera muy dura. Por eso hasta la muerte de ciertas personas, o hasta la muerte en general, es una cosa muy dura y no te la puede enseñar nadie, porque es algo sumamente personal e individual. Y hay gente que elige no ver a los muertos, y para mí hace mal, y hay gente que los ve y elige verlos, y hace bien, porque enfrenta su dolor, lo confronta, lo pone en una situación inesperada, dura, difícil, límite en algún punto. Y le dice, acá está tu fragilidad. Acá está, yace tu fragilidad, yace lo que sos. Todo esto que estoy diciendo, por poner el caso personal mío, de lo que pasó hace unos meses, ya va a ser 2 meses, nadie me lo pudo haber dicho nunca, ni imaginado, ni yo mismo no podría haber imaginado. Es más, yo imaginaba que había fallecido y que estaba en su casa. No fue así. Fue tal vez una escena
dolorosísima. Pero aprendí que puede ocurrir, que lo inevitable ocurre, pero que hasta lo inevitable que ocurre tiene cierto grado de incertidumbre. Así como lo escuchan, la certeza también tiene grados de incertidumbre. ¡Oh, qué locura, Marcelo, me está diciendo! Sí, porque morir nos vamos a morir. El problema es que no sabemos cuándo, no sabemos dónde y no sabemos el motivo. Y estoy diciéndolo bien, no sabemos el motivo de nuestra muerte y no nos importa saberlo. ¿Saben por qué? Porque ya no existimos más en ese punto. No nos podemos ver más como lo que nos vemos como otra cosa. Y no nos importa si estamos vivos o muertos, y mucho menos nos importa ya si estamos en la necesidad de saber si nos importaba aquello. Imagínense lo loco, ¿no? Esto es un análisis. Esto, una persona de ahora, yo no sé si la hace. Yo no sé si tiene esa posibilidad de razonar correctamente qué hacer en una situación así, que no se la deseo a nadie, ya les estoy dando la enseñanza, no se la deseo a nadie. Ojalá que las muertes que tengan que experimentar a lo largo de su vida, mis queridos viewers, seguidores, ojalá sean mejores, ojalá no sean con tanto dolor, que el dolor sea breve y que la agonía de esa persona también haya sido mucho más breve que su dolor, porque eso es otra cosa que aprendí, que la agonía es insoportable e innecesaria, y que ninguna persona, ni mala ni buena, tal vez merezca agonizar. Eso también llevaría a otras reflexiones acerca de la eutanasia y la muerte digna, que no vamos a tocar en este video, que tocaremos seguramente en el futuro. Todas estas cosas que acabo de decir, vuelvo a repetir, no dependen del presupuesto de educación, no dependen de un maestro. La vida es maestra y te enseña, y no te enseña con ningún lenguaje más que con el de la realidad que uno puede palpar. Yo no sé si estoy en la realidad palpable o no palpable. La verdad es que trato de no hacerme más esa pregunta, porque es como hacerse la pregunta que se hacía ese piloto pochino, que pensaba que era un piloto pochino soñando que era mariposa, o dudaba si era una mariposa soñando que era un piloto pochino. Trato de no hacerme esa pregunta. Entonces digo realidad palpable, la que puedo tocar en este momento. La realidad palpable, verificable por mis sentidos, que son imperfectos, pero son los que tengo. No tengo otra cosa. No tengo una máquina del tiempo, no tengo una máquina que transmuta metales, no tengo una máquina que altera la realidad o me crea un universo paralelo. No lo sé. Tengo ojos, nariz, boca, oídos, y tengo el sentido del tacto con las manos y con otras partes de mi piel. Nada más. Toda esta capacidad de análisis lo hago con mis sentidos, que son imperfectos, y con la capacidad de raciocinio que tengo, y con la capacidad de pensar y crear e imaginar el futuro. Todo eso que parece tan sencillo es muy difícil, y por eso yo no veo en esta generación, y ojalá me esté equivocando, me esté, vamos a decirlo así, autoinfligiendo un daño emocional e intelectual, diciendo que la generación que nos sucede es inútil para las tareas que se les va a pedir en el futuro que hagan. Todo esto que estoy diciendo es una advertencia. Yo creo que igual ya es tarde, porque han nacido generaciones de tarados y vamos a tener que lidiar con eso. Esos tarados no te pueden ayudar, no te van a ayudar. Por eso olvídate de jubilarte. Si tenés jubilación es porque vos pusiste tu esfuerzo, pero la mínima es la mínima, y vas a cobrar la mínima si existe el sistema y si existe el país. Vaya paradoja. Estamos trabajando pensando que hay un futuro cuando ya vemos
que hay legiones de tarados que están destrozando ese futuro. Y no es su culpa, es culpa nuestra. Quiero, ya con 30 minutos, me estoy diciendo mucho el tiempo porque me estoy quedando un poco sin voz, además tengo sed, hace calor, es un calor de cagarse, espantoso, horrible. Yo no soy ni team verano ni team invierno, no me gusta ningún clima, porque todos me hacen algún cierto daño. Y ahora entiendo por qué me hacen algún cierto daño, porque yo tengo temperatura baja, me doy cuenta de eso, que cuando tengo un poquito más de temperatura, digamos 37, ya tengo fiebre, y entonces tengo temperatura baja, 35.4, 36 es más o menos, o sea, debería, pensándolo, a ver, no tendría ningún sentido, puede ser que tenga el mismo punto de hipotermia que el resto de la humanidad, pero puede ser que no, puede ser que pueda soportar un poco más. He soportado ambientes muy fríos, pero también tengo frío, y puedo a veces regular un poco mi propia temperatura, pero yo sé que mi temperatura es 35, entonces mucho calor me hace como el traste, y mucho frío también me hace como el traste. No prefiero ninguno de los dos climas, y el clima más templado me hace estornudar. Así que soy un dechado de virtudes. Diría que soy como un Frankenstein, ¿no? Pero no estoy muerto, y no fui hecho con partes de muertos, fui hecho con parte de gente viva. Y por lo tanto, y tengo sangre, y tengo venas, tengo arterias, y tengo capacidad de pensar que todo eso está bien coordinado y funciona bárbaro por algo que tengo acá en la cabecita, que debe ser el tamaño de un maní, casi seguro que tiene el tamaño de un maní, pequeñita, pero como el famoso secarropas, poderoso el chiquitín. Después de tanta chanza, autochanzas, soy mi peor enemigo en eso, no puedo. Pero igual, estoy de buen humor. Pero no dejo de estar preocupado. No dejo de estar preocupado por las cosas que pasan, por las cosas que veo en la sociedad en general. Entonces, como esta generación tiene ese problema que no veo que pueda resolver, nosotros no vamos a poder resolver tampoco, porque está muy enquistada, porque es muy de raíz. No veo un futuro muy bueno para todos nosotros, independientemente de que este país vaya bárbaro, que eso tampoco va a pasar. Ya, o sea, estamos en un problemón. Igualmente, acabo de darme cuenta, no acabo de darme cuenta ahora, acabo de darme cuenta hace un tiempo, que va, a medida que la estupidez va incrementando y va llegando hasta la estratosfera, también va declinando la población. Eso es algo que me llama poderosamente la atención. Y es distinto de lo que habían pensado en Idiocracia, es decir, la famosa película que ahora tan de moda, que todo el mundo la vio, que en aquel momento como que era una película muy clase B, pero en realidad para mí es una película bárbara, es espectacular, explica muy bien. Lo que pasa es que la premisa está equivocada. ¿Qué quiero decir? Nieto revela la verdadera magnitud del multiverso, concepto que hemos explicado muchas veces, que implica que existen muchos universos y muchas realidades. Como ya te dije, no tengo herramientas más que mis propios sentidos para ver la realidad palpable. Así como existe la realidad palpable, existe algo más grande afuera que se llama universo observable, ¿sí? Ese universo observable tiene más o menos entre 47 billones de años luz de extensión y de ancho también, 47 billones, es lo que podemos ver. Más allá de eso, no sé qué habrá. Se supone que hay más universos o se supone que el universo es más grande. Yo creo que hay más universos. ¿Ok? No importa. Lo que podemos ver es el universo observable, realidad palpable, y para mí es lo mismo. Bueno, dentro de la misma realidad palpable hay cosas bastante extrañas incluso. ¿Qué quiero decir? Para no irme más por las ramas. Lo que quiero decir es que en la película hay una premisa que es que los inteligentes dejan de reproducirse y se reproducen mucho los tontos. Esa es la primera parte de la película, el inicio. El inteligente no se reproduce y los tontos sí. Se reproducen. Termina siendo un mundo de tarados. Porque, y donde queda una persona atrapada de nuestra generación
queda atrapada dentro de una cápsula de tiempo, lo congelan, lo criogenan y se despiertan en el 2505 o algo así, 2505, o sea, 500 años en adelante, y se cuenta con este mundo de pelotudos infernales. Y él mismo era un pelotudo en nuestra forma de entender a un pelotudo, pero es más inteligente que los demás. Por favor, vean la parte de la película donde están, cuando les preguntan cuántos tiene un lado, cuántos tiene el otro, les preguntan la cantidad de bolsillos. Entonces ya había como resuelto una prueba suprema, como resolver una conjetura, no sé, matemática, por ejemplo, tipo la regla de Poincaré que se les expliqué hace un rato, que es complicada y no la quiero explicar, pero un día lo voy a hacer seguramente, porque me costó entenderla a mí, pero, o sea, resolver la conjetura de Poincaré tomó, ya les dije, años, miren, mucho tiempo, y sigue habiendo problemas también con otras conjeturas matemáticas. Bueno, esta es la conjetura matemática de resolver cuántos bolsillos tiene una persona, o sea, así de tarado en este punto. Bueno, pero ahora, volviendo a la realidad palpable y no a la realidad de la película, incluso los tontos les está costando reproducirse. Entonces ves un descenso en la población total. Y alguien dijo, es una manera inesperada de extinción humana. ¿Sí? Cada vez hay más muertos porque son muy viejos, o porque mueren en guerras, o porque mueren por cualquier objeto aleatorio que les haya ocurrido en el universo, o cualquier motivo, y una declinación de los nacimientos. El multiverso, la naturaleza, corrige. Y evidentemente estamos en este proceso, corrigiendo el problema. Claro, no es la mejor forma, porque de algún modo, no digo que llegue a la extinción, pero por lo menos va a reducir fuertemente la capacidad humana, y aunque haya algún billonario que quiere tener 50 billones de personas, y esos 50 billones habrá 49.5 billones que no sepan cómo carajo pagar la cuenta de la luz, mientras un porcentaje restante puede pagar tranquilamente toda la cuenta de luz del mundo y no le importa más que ir a Urano, no va a pasar. Los árboles no crecen hasta el cielo, le diría ese multibillonario. ¿Han visto ustedes algún árbol que llegara hasta la luna? No. Entonces las cosas no crecen indefinidamente. Eso es una regla del multiverso. Las cosas no crecen para siempre. En algún momento se tienen que detener. En algún momento tienen que terminar. Se tienen que avejentar para que nazca algo nuevo. Para que el fenómeno de entropía termine generando un nuevo sistema. Pero el sistema viejo tiene que morir. Todo muere. Todo desaparece. Y te miras, bueno, se transforma. Sí, se transforma en otra cosa, nueva. La persona que murió era pariente mío. Y yo sigo existiendo, él sigue existiendo, mejor dicho, en mí. Pero yo no soy esa persona. Esa persona ya no existe más. Esa persona desapareció. Pero estoy yo, que tengo sus genes y tengo algunas de sus actitudes y él vive todavía atrás de mí. Y cuando yo me muera y no deje a nadie por delante mío, no deje un heredero, esa persona murió de verdad. La verdadera muerte es el olvido, ¿no? Ahí nos ponemos un poquito más filosóficos. La verdadera muerte es el olvido. Nos olvidamos que existió esa rama, esa línea de gente, de personas. ¿Cómo le pasó a los neandertales? Los neandertales desaparecieron todos y quedaron sapiens. Puede ser que todavía tengamos alguna cosa de neandertales, pero casi seguro que es muy breve. Han desaparecido, se han extinguido y ha quedado otra especie de ser humano. Lo mismo pasa con las civilizaciones humanas. Pero más ya que ya nadie, ninguno va a poder decir cómo construir una pirámide o cómo hacer esas ciudades grandiosas y espectaculares como Uxmal, como Cacacmul, como Chichen Itzá. No va a haber más aztecas ya que sacrifiquen a Huitzilopochtli o a Quetzalcóatl. No existe más ya gente que sacrifique a Tlaloc.
seres humanos ni nada. No existen más. No existen más los borgoñones como grupo étnico, como se llama, son todos más o menos parecidos, francos o franceses, ¿no? Y los franceses mismos se crearon con la unión de francos con los galos locales, con los galos romanos. ¿Ven? Todo va cambiando. Queda una partecita que se va pasando el tiempo, se va extinguiendo. Y esto pasa siempre. Y ahora vemos que la población humana va a declinar. Y yo creo que para el 2100 tendrían que ser por lo menos 2.000 o 3.000 millones menos de lo que son ahora. Imagínense un mundo más chico en cuanto a población, con gente que tal vez no tenga la capacidad. Esperemos que la siguiente generación, los hijos de nuestros hijos, sean mucho más inteligentes que sus padres y no necesiten de la capacidad autocelebratoria, de la inmediatez del telefonito, sino que puedan ser capaces de hacer juicio crítico. Por supuesto, estoy pecando de ingenuo optimista, voluntario, y considero que no va a ocurrir. Pero le pongo una fichita, le pongo un porotito y esperemos que salga el 72 en el bingo. Todo esto que estoy diciendo forma parte de las reflexiones de último año. Creo que no tengo que decirle más que nada. Por ahí dije un montón de estupideces, y dije un montón de estupideces, hacémelo saber en la caja de comentarios, por supuesto. Estaré muy agradecido que lo lea. Si quieres suscribirte, suscríbete, like, campanita, y cada tanto aparezco, ¿viste? No soy un tren, pero vamos. O sea, siempre vamos en estos mismos rieles. Siempre vamos a parar en las mismas estaciones. Siempre vamos a decir cosas previsibles que yo siempre digo. Todos mis videos tienen esa tónica. De todos los videos hablamos siempre quizás de lo mismo. Economía, política, sociedad. Hoy hablamos un poco más de sociedad. Hoy como fuimos un poco más filosóficos, pero no nos pusimos a experimentar con uranio, no nos pusimos a experimentar con polonio, ni con radio, ni con nada, ni con un metal, nada, ni nos pusimos a buscar la tabla periódica. No, estos temas pueden ser interesantes para un químico, un físico, pero no son interesantes para esta tópica de escuchar. Y se dan cuenta que voy quitando conocimiento que no me sirve, que aunque sí sirve porque quiero saber más, el conocimiento que sí me sirve. Y eso es el análisis, eso es la segmentación de datos, eso es la información, y eso es hablar con ustedes. Pues si yo les hablara, como ya quise hablar, de la regla de Poincaré o la conjetura, quiero llamarla, o del número pi, que tienen que saberlo por lo menos hasta el séptimo octavo número, y con eso yo me conformaría, y no saber 40 o 70 números del número pi, es suficiente para mí. Ya más o menos podemos hablar o tener una conversación, o por lo menos entender que una cosa es justa o injusta, ¿no? Me parece lo óptimo y me parece sumamente necesario. Si alguno cree que puede revertir esta situación, por favor, no me lo haga saber, practíquelo. Estimule a que sus hijos tengan en sus manos un libro y la capacidad y la paciencia de entender lo que se está leyendo. Que no tenga la pereza intelectual. La pereza intelectual forma plagiadores. Es así de simple. Y esto no me voy a cansar de repetirlo nunca. La pereza intelectual forma plagiadores. Forma gente que copia y pega. Control C y Control V no pueden reemplazar nunca la capacidad de análisis de un libro o de un tema. Así que a formar gente con análisis crítico, con capacidad de análisis. ¿Para qué? Para que la vida, no solamente nuestra, sino la particular de esa persona, no se vuelva siempre estar pedaleando para que no se enfríe la pizza. Feliz año nuevo a todos, y prontamente estaremos subiendo más videos acerca de la realidad política de este país, y también un poco vamos a hablar del mundo. Y obviamente no vamos a olvidar todo lo que hemos dicho en este video. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz 2026. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes y sus familias.